al gobierno de la tarde tenemos la honradora presencia del doctor Emmanuel Esquea y con él vamos a hablar, por lo menos nos ha prometido que nos va a dar detalles sobre ese informe que le encargara el Poder Ejecutivo sobre el contrato, como conoce el pueblo, del peaje sombra, la renegociación del consorcio Autopista del Nordeste, que le había costado al país hasta cuando nosotros estábamos contando más de 26.000 millones. Doctor, usted ha concluido su informe, pero nadie sabe qué encontró en la revisión de ese contrato y cuál ha sido su recomendación. A ver si nos quiere soltar prenda. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes y para los amigos radioyentes y a todos aquellos que de alguna manera están con nosotros esta tarde. Yo muy complacido de estar aquí compartiendo con nuestros amigos. El tema a que tú te refieres, ciertamente, yo recibí el encargo del gobierno de hacer un informe sobre el contrato o los contratos o las contrataciones sobre el famoso peaje sombra. Quiero señalarles de entrada que se trata de dos carreteras. Una carretera que es la llamada Autopista del Nordeste y otra carretera que es la llamada Boulevard Turístico del Caribe. Todo comenzó con un primer contrato que se firmó en el año 2001 con posterioridad a un concurso, a una licitación que se celebró en 2 etapas. Sorprendentemente se celebró en 2 etapas, porque en el año de 1998 aparece un concurso en la prensa para la construcción de 4 tramos de la carretera hoy llamada Santo Domingo Rincón de Molinillos, de 64 kilómetros. Al año siguiente, ese concurso no se concluyó, no se sabe por qué. Al año siguiente aparece una nueva publicación, en el año 1999, donde se dice que es el segundo llamado al concurso de la construcción y financiamiento de la carretera Autopista Santo Domingo Rincón de Molinillo, con una extensión de 105 kilómetros. Fíjense, entre el primer llamado y el segundo llamado hay una diferencia. El primer llamado es para construir 64 kilómetros de carretera, el segundo llamado es para construir 105 kilómetros de carretera, con la diferencia de que en el segundo llamado ya se habla de financiamiento. En el primero no se habla de financiamiento. De manera que, en honor a la verdad, estamos hablando de 2 concursos diferentes completamente. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que cuando se firma el contrato aparecen una tercera condiciones, diferentes a las 2 anteriores. Entonces, ese concurso que se llama por segunda vez en el año 1999, concluye con un ganador. Un ganador que es un consorcio que se llamó Consorcio del Nordeste, compuesto por 3 sociedades o 3 empresas. Una, el consorcio Remi, otra, la compañía del ingeniero Charhu, y otra, un consorcio cuyo nombre no recuerdo ahora, pero es intrascendente. Voy a explicar por qué. Entonces, esos son los ganadores, y cuando se le comunica a esos ganadores, a ese consorcio del Nordeste que ganó el concurso, la licitación, se les señalan en la carta en que se les informa que habían ganado la licitación sobre la base de lo que ellos habían ofertado. Se establece que se va a construir la carretera de 105 kilómetros Santo Domingo Molinillo, que es con una inversión de 125 millones de dólares, que es un financiamiento al 6%, y que el Estado iba a aportar el 20% de la inversión, y los financistas, los constructores, iban a aportar el 80%. Esa es la base del concurso sobre la cual se declaró un ganador. Sin embargo, se firma un contrato
2 años después, en el 2001, se firmó un contrato. Debemos señalar aquí como un detalle que ya hubo un cambio de gobierno. En el 2000 hubo un cambio de gobierno. Se firmó un contrato en el 2001, pero ese contrato es completamente diferente a lo de la base del concurso. Para señalarles, por ejemplo, les voy a decir lo siguiente. Ese contrato que se firma en el 2001, que fue aprobado por el Congreso en el 2002, sorprendentemente diría yo, establece lo siguiente. El precio es de 125 millones de dólares para comenzar. Después se fijará a lo largo de la construcción de la carretera cuál es finalmente el precio. Un absurdo. Usted no puede firmar un contrato que no estaba en las condiciones de adjudicación. Que no estaba en las condiciones de adjudicación y sin saber cuánto le va a costar. Claro. El asunto es que 5 años después, en esto, en el 2006 aparece un acta de cierre de financiamiento, que dice que el costo es 151 millones de dólares. Es decir, hay 26 millones de dólares más. Entonces, ese es un detalle. Otro detalle. La base del concurso era un 6% de la inversión. Pero sorprendentemente, en esa acta del año 2005, se habla de que el interés es de 10.5%. 10.5, no 6%. No 6% como fue la base. Fue ejecutado. Sí. No, como fue el concurso. Y cómo fue adjudicada. Adjudicado a 6, después se le da 10. Sí, entonces 10.5, pero eso no es nada. En la base del concurso no se hablaba de ninguna, el famoso TIR, que es la tasa interna de retorno de los accionistas, porque finalmente el contrato se divide de esta manera: 20% aporta el Estado, 60% de financiamiento y 20% que van a aportar los accionistas de la empresa. Y esos accionistas de la empresa, después, algo que no estaba contemplado en el concurso ni en ninguna parte, ni en el contrato tampoco. El contrato dice que habrá un TIR, pero aparece 5 años después ese famoso TIR con un 16.5% de tasa de retorno. Entonces, otro detalle, por ejemplo, es que nunca se habló en el concurso de que habría un ingreso mínimo garantizado. El concurso sobre la base de que yo te voy a dar a ti 30 años de concesión para que tú recuperes tu inversión cobrando el peaje. Un peaje que tú y yo no vamos a poner de acuerdo cuál va a ser. Claro. No. En el contrato le meten entonces una cláusula que dice que el Estado Dominicano se compromete a pagar un ingreso mínimo garantizado sobre la base de un número de vehículos que debe pasar diariamente por ese vehículo, por esa carretera. En conclusión, para que ustedes tengan una idea, en ese contrato donde se dice que la inversión será de 125 millones de dólares, ya se anticipa que el ingreso mínimo garantizado será por 1.326 millones de dólares. Ahí de arrancada, de entrada. Es decir, yo no sé cuánto te va a costar, pero de entrada tú me vas a pagar a mí, a lo largo de los 30 años, 1.326 millones de dólares. Pero una cosa bárbara, terrible. Y si no pasan los carros suficientes para el peaje, entonces tú me pagas como quieres ese dinero. Como quieres dinero. Entonces, esas son de las pequeñas cosas que diferencian ese contrato de lo que fue el concurso, de lo que fue la adjudicación de la obra. Doctor. Entonces, hay cosas todavía que son más importantes, como esta, le voy a decir. Resulta que la base del concurso establecía que nadie que no participara en el concurso podía ser parte del consorcio ganador. Bueno, pues después que se le adjudica el concurso a ese consorcio del Nordeste, sorprendentemente el ministro de Obras Públicas autoriza para que 2 empresas colombianas participen del concurso, sobre la base de que ellas van a financiar y de que se le dé el 50% entonces de la inversión. Pero eso viola, no solamente eso viola la base del concurso, sino que eso viola la ley, porque la ley 105/67 establece que no se pueden transferir
Pero la empresa colombiana, lo que se estableció eso donde en el mismo contrato. No, antes del contrato, Ajá. después de la adjudicación, Ya, exacto. el Ministerio de Obras Públicas autoriza a que 2 empresas que no participaron en el concurso entren al concurso a beneficiarse con un 50% del concurso, Sí. bajo el predicamento de que ellas van a financiar, pero después no financiaron nada tampoco. Es que definitivamente... ¿Quién era el ministro en ese momento? En ese momento el ministro era Miguel Vargas, cuando se hizo el contrato. Entonces... Cuando se hizo el primer contrato, sí. Sí, entonces, es que el único contrato, no se hizo más contrato. Y el 2006, porque usted mencionó el 2005, 2006. No, el 2006 fue un acta. Ese es el detalle, en que no se hizo, se hicieron unas actas que modificaron el contrato, pero no se hicieron un nuevo contrato. Pero vamos a llegar ahí. Entonces, fíjense este detalle para que ustedes vean qué curioso. Resulta que las sociedades que conformaban el consorcio ganador, había una compañía por acciones, habían 2 consorcios. El consorcio Iguamo y el consorcio Remis. Con la entrada de las 2 empresas colombianas, se decide crear una compañía por acciones que se llama entonces Autopistas del Nordeste. Autopistas del Nordeste. ¿Quiénes conforman esa autopista del Nordeste, que es la que va a beneficiarse en el futuro del contrato de construcción y de financiamiento y de operación de la carretera? Resulta que en ese momento, 2001, estaba vigente el Código de Comercio Dominicano, que después en la parte que se refiere a las compañías fue modificado por una ley 489, 79, algo así, no recuerdo bien, 86. El asunto es que en ese momento el Código de Comercio en su artículo 56 establecía que una sociedad comercial necesitaba 7 socios. 7 socios significa o 7 personas físicas o 7 personas morales. Pero ¿qué resulta? Que se constituye la sociedad Autopistas del Nordeste con 7 supuestos socios. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento Consorcio Remi, que era uno de los 7, no existía como persona jurídica. Es decir, que la sociedad Consorcio Autopista del Nordeste S.A. no estaba legalmente constituida, porque tenía 6 socios y eran 7. Y eran 7. Sí, porque era una separada. Mire, vamos a una pausa, regresamos de nuevo. Estamos conversando con el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, quien tuvo a su cargo la revisión por mandato del Poder Ejecutivo del contrato de adjudicación de la autopista del Nordeste, conocida como autopista Juan Pablo II, sobre la cual hay un peaje sombra que le cuesta miles de millones de pesos al erario. Doctor, usted se quedó en el camino y vamos por el hecho de que uno de los accionistas de la compañía por acciones que se creó para los fines no estaba ni siquiera registrado, que era el consorcio Remis. Siga ahí, porque... Bueno, yo les decía a ustedes que ese contrato es un contrato nulo por falta de partes, porque la sociedad que se constituyó de manera irregular no tenía personalidad jurídica para contratar. Entonces ese es un contrato que nació viciado. Pero hay otros detalles. Fíjense, ese contrato se firmó en el 2001, fue aprobado por el Congreso Nacional en el año 2002. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos aquí en el país, actualmente está vigente todavía, una ley de don Antonio Guzmán, que en paz descanse, que es la ley 322. Esa ley establece que en las obras públicas, las empresas o los extranjeros que quieran participar tienen que participar en consorcio con un dominicano o con una empresa dominicana. Y establece también la ley que debe de ser esa participación con por lo menos un 50-50, es decir, 50% de capital dominicano y 50% de capital extranjero. Pero también dispone que debe ser 50% en cuanto a la capacidad directora y de dirección de la empresa. ¿Qué resulta? Que cuando se hace en la licitación y se adjudica la obra,
que se incorporan dos empresas colombianas, cambia inmediatamente la proporción de la inversión y del accionariado de esa sociedad. Entonces resulta que nosotros tenemos que esas empresas colombianas adquieren el 50% de la sociedad Autopistas del Nordeste, pero al mismo tiempo dos extranjeros pasan a ser accionistas también de esa sociedad, y al mismo tiempo otra sociedad extranjera pasa a ser accionista también. En conclusión, que tenemos que apenas le corresponde alrededor de un 25% de capital nacional a la empresa, que es la que se quedó con el contrato de adjudicación. Así que esa es una violación de la ley 322, que dice además que todo contrato y toda negociación en ese sentido es nulo, de pleno derecho. Pero doctor, pero esa composición accionaria incluso se puede decir que cambió si tomamos en cuenta que posteriormente esta empresa, o los colombianos principalmente, porque uno entendía que eran todos colombianos, vendieron el contrato, porque el contrato ahora tengo entendido que el dueño del contrato actualmente es una empresa cementera, creo que también colombiana, que tiene participación en el país. No. Ya me refiero a la actualidad. No, mira, la sociedad esa, Autopistas del Nordeste, hoy en día es peor que lo que tú dices, porque todas sus acciones corresponden a una sociedad de Gran Caimán que tiene el mismo nombre, pero es otra sociedad, que se llama Autopistas del Nordeste Caimán, constituida en Gran Caimán, y es la que tiene el 99.9% de las acciones de la Autopista del Nordeste. De manera que la beneficiaria de ese contrato hoy por hoy es una sociedad extranjera, offshore de Gran Caimán. ¿Quiénes son los accionistas de esa son los mismos. Vaya usted a saber, porque cuando es una empresa que se constituye en el extranjero, tú no sabes quiénes son los accionistas. No se sabe. Entonces, yo lo digo porque mejor aquí se había informado aquí que los principales accionistas adjudicatarios de la empresa actualmente, de ese contrato actualmente, son los mismos propietarios de Cementos Argos, de la cementera. No tengo esa información. Documentalmente lo que hay es que la dueña de la actual concesión es una sociedad que se llama Autopista del Nordeste, con sede en Gran Caimán, que es la que tiene el 99.9% de las acciones de la sociedad Consorcio Autopista del Nordeste Dominicana. Doctor, usted acaba de decir que ese es un contrato nulo por todos esos vicios legales que usted señala. Ni falta más todavía. Y que es un contrato viciado. Entonces, eso tumba el criterio que se ha estado manejando de que eso está bien amarrado y que eso no se le puede rescindir ese contrato a esa gente, que el Estado tiene que seguir pagando el peaje sombra. Sí. Pero yo te voy a decir algo más. Primero, eso nunca estuvo amarrado, porque estuvo amarrado con plumas, yo diría. Pero además hay un detalle. Miren, el Estado Dominicano ha pagado un dinero que no ha debido. Ha estado pagando un dinero que no estaba obligado a pagar. ¿Por qué? Porque resulta que algunos argumentan que eso estaba amarrado porque eso fue al Congreso. Pero hay un detalle que es el siguiente. Hay dos aspectos a señalar ahí muy importantes. Lo primero es que un Congreso no puede aprobar, el Congreso no puede aprobar por una resolución ningún acto ilegal o inconstitucional del Ejecutivo. Eso lo dice la Constitución en su artículo 93, la actual Constitución, en su artículo 93, numeral 2, letra D. Ningún acto inconstitucional o ilegal puede ser aprobado por el Congreso Nacional, porque tenemos que tener en cuenta que no se trata de una ley que sustituye otra ley, no, es una resolución, y una resolución no modifica una ley. Y esas leyes, la ley 322 es una ley, la ley 105 es una ley, la ley 340 es otra ley, que se violaron en ese contrato. Pero hay un detalle más importante, perdóname, que es el siguiente. Fueron enviados al Congreso y, para mala suerte de ellos,
la parte donde está el verdadero compromiso monetario del gobierno no fue aprobada por el Congreso. Eso estaba en unos anexos que se quedaron en el tintero. Que hubo muchas violaciones. Pero ustedes saben, no, pero Doctor, lo peor es esto. Mire, no, pero oye es lo que peor, Susana. Se Oye, nos ha acabado el tiempo. no, pero oye lo peor, Susana, para terminar con esta bomba. Sí. ¿Saben lo que hicieron ellos? Un gacetazo. Ajá. Reprodujeron las gacetas con los anexos no aprobados por el Congreso. Eso es un crimen, eso es gravísimo lo que hicieron. Reprodujeron las gacetas con las resoluciones y los anexos que no aprobó el Congreso Nacional. Dios mío. Y hay certificaciones de eso. Entonces, su recomendación Mire, doctor, al Estado doctor, se ha nos ha sido en acabado, el informe que se rescinda el contrato. ¿Esa ha sido su recomendación? Yo le hice varias recomendaciones en mi informe. Esa es una decisión que tomará el presidente. Por el momento yo quiero abstenerme, porque hice varias recomendaciones, no quiero yo adelantarme. Quiero esperar que tome su recomendación. A ver que tome su recomendación. Bueno, pero se va a saber la recomendación. Bueno, doctor, hemos visto que hay muchas violaciones allí. Esperamos que el presidente de la República reciba. Exacto. Tendremos que volverlo a invitar para seguir ahondando en sus recomendaciones y el análisis que usted le hizo a el Poder Ejecutivo. Gracias por estar con nosotros. Mis afectos.